Bueno, vamos a hablar hoy sobre la tutela de derechos. Si bien es cierto, la tutela de derechos está comprendida en el artículo 71 del nuevo Código Procesal Penal, la cual nos da mención sobre los derechos que tiene el imputado, la cual nos da descriptivamente, nos da mención de que el imputado por sí solo o a través de su abogado defensor puede hacer valer sus derechos que la Constitución y las leyes le reconocen, desde el inicio de las diligencias preliminares hasta la culminación del proceso. Es así que este mismo artículo le impone al juez, al fiscal, a la Policía Nacional del Perú, de que de forma inmediata y de forma clara deben hacerle conocer sus derechos a la persona imputada o a la persona investigada. Es así, es así que nos menciona que el primer derecho que tienen las personas que están inmersas en un proceso, o, ¿no? o cuando es detenida por la policía nacional del Perú o por el fiscal, ¿no? Entonces, nos da mención que el primer derecho que tienen las personas es de conocer los cargos formulados en su contra. Esto es, que cuando, digamos, un policía te arresta, tiene que, tiene que decirte el por qué te está arrestando, ¿no? Y los cargos, digamos, que versan en tu contra, por la cual hay una orden de detención en tu contra. Entonces, el otro derecho es saber las causas de tu detención, ¿no? Y de ser necesario, en caso de una detención, eh, debe entregarte el orden de esa detención. Eh, eh, Designar a la persona o institución a la que debes comunicarte, ¿no? Eso es uno de los derechos que también tiene la persona, ¿no? Al ser detenida. Y esa debe hacerse de manera inmediata. Esa comunicación debe ser de manera inmediata. E incluso tanto la policía como la fiscalía debe brindarte las facilidades, todas las facilidades para que tú puedas comunicarte, ¿no? Bueno, el otro derecho y también uno de los importantes viene a ser a contar con un abogado defensor, ¿no? Defensor en todas las diligencias que sean necesarias. Abstenerte de declarar, ¿no? En caso de que eh, usas el derecho de declarar, debe estar presente tu abogado en esa declaración. Digamos, otro de los derechos es que no sean empleados en tu contra medios, digamos, medios coactivos, intimidatorios, ¿no? Que vayan contra la dignidad de la persona. Y todos estos derechos deben respetarlos los policías, los fiscales y los jueces, ¿no? Y, y estos derechos, ¿no? Deben hacer o deben constar, digamos, eh, en una acta, cuando éstas se han cumplido, ¿no? Y la acta va a ser firmada por la autoridad competente que está presente, ya sea por la policía, por los fiscales, ¿no? De ser el caso, y por la firma de la persona, digamos, detenida, ¿no? En caso de que la persona detenida no quiera firmar, se debe constar en esa acta los motivos, ¿no? Si en caso lo hubiera dado. Ok, es así también de que la Corte Suprema saca un acuerdo plenario que viene a ser el 4-2010, la cual digamos, más derechos que se pueden proteger o de manera más amplia, ¿no? Eh, y este acuerdo plenario 4-2010 nos define o nos da la finalidad de la tutela de derechos, ¿no? La cual nos da mención que la finalidad de esta audiencia de tutela de derechos es para
es para la protección, el resguardo de estos derechos del imputado, reconocidos en la Constitución y en las leyes. Es así que también amplía los derechos de los imputados o de las personas investigadas, tales como el derecho a entrevistarse en secreto con su abogado defensor, que su abogado defensor esté presente en sus declaraciones o en las diligencias que se requiera en el caso en concreto, ¿no? No sufrir restricciones ilegales, ser examinado por un médico legista o no, de ser el caso. Ok, volviendo al artículo 71 nos da mención de que en caso de que la persona investigada o la persona intervenida sienta que no se han respetado estos derechos que ya hemos mencionado, puede recurrir ante el juez de investigación preparatoria para no presentarla una tutela de derechos, ¿no? Para que el juez corrija digamos, este agravio, ¿no? Entonces, ya, siguiendo, analizando el acuerdo plenario 4/2010, nos da mención que el juez de investigación preparatoria es un juez de garantía que vela por el respeto de los derechos del imputado. De esa misma forma, ¿no? Responsabilizando al fiscal o a la PNP del agravio. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, que el juez en la investigación preparatoria, como bien sabemos, es un juez de garantía y que va a tutelar los derechos o que se respeten los derechos del imputado. En caso, digamos, que yo presente una tutela de derechos y el juez concede, digamos, mi tutela de derechos, pues va a responsabilizar, digamos, a quien sea responsable, ya sea el fiscal o a la PNP, ¿no? Quien ha transgredido estos derechos. Ok, siguiendo analizando el acuerdo plenario, nos da mención que el juez, mediante esta tutela, va a determinar, ¿no? Desde la instancia y actuación de las partes si se han vulnerado o no los derechos constitucionales y de esa manera va a realizar un acto procesal de corregir el agravio. ¿Qué quiere decir esto? Nos da mención que, si bien es cierto, cuando la persona se sienta vulnerada o no se sienta que no se han respetado estos derechos que están reconocidos en el artículo 71, va a recurrir a tutela, ¿no? Entonces el juez, como un juez imparcial, va a escuchar, ¿no? A, a la parte, digamos, afectada y al fiscal, ¿no? Entonces de ahí va a tomar, digamos, va a realizar un acto procesal, ¿no? De corregir el agravio si es que es amparada esta tutela, ¿no? Y rechazada si es que no es amparada esta tutela. Ok, también nos da mención de que la tutela de derechos es un instrumento idóneo para salvaguardar las garantías del imputado. Esto es un principal mecanismo para realizar el control de la legalidad de las funciones del fiscal, ¿no? Y también, pues, podría decirse de la Policía Nacional del Perú. Eh, También este acuerdo plenario nos da mención que la tutela debe presentarse cuando la infracción ya se haya producido o ya se haya consumado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que si yo voy a ir a tutela de derechos, a solicitar al juez que me conceda la tutela de derechos porque siento que, que mis derechos están siendo vulnerados por el fiscal, entonces, pero no puedo ir, digamos, por hechos futuros que se van a producir, ¿no? Sino tengo que ir por hechos concretos que ya se han producido el agravio. ¿No? Ahí procede, digamos, la tutela de derechos. Ya. Otro supuesto, lo que nos da el acuerdo plenario 4/2010, nos da mención que no va a proceder mediante la tutela de derechos aquellas que tengan una vía propia para denunciarlo o controlarlos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que
en la tutela de derechos van a proceder, si bien es cierto, todas las que están descritas en el, en el artículo 71 y las que no tengan una vía, digamos, procedimental para poder recurrirla, ¿no? Pero ya, o sea, las que tengan una vía procedimental ya no podrán ser recurridas por tutela de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Digan, por ejemplo, la audiencia de control de plazo no podemos pedirle por la tutela de derechos, sino porque, por, ¿por qué no? Porque esta audiencia de control de plazo ya tiene una vía, digamos, una vía aparte, una vía separada, ¿no? Entonces no se puede pedir por la tutela de derechos. Eh, pero otro sería el caso de los, digamos, de la, a ver, de la imputación necesaria. Una imputación necesaria sí le podemos pedir por la tutela de derechos porque no hay, digamos, una vía para poder recurrirla. También cabe acotar de que la tutela de derecho lo podemos pedir desde los actos preliminares hasta la culminación de la investigación preparatoria. No podemos pedirla, ya no podemos pedirla en la etapa intermedia ni en el juzgamiento. Bueno, las características que tienen estas tutelas de derechos. Nos da mención que es residual. Es residual porque ya le venía explicando, ¿no?, que estos la tutela de derechos va a ser procedente solo en aquellos los que están descritos en el artículo 71 y los que no tengan una vía procedimental, dice, ¿no? Pero los que ya tengan una vía procedimental, no podrán ser aparadas, ¿no? No podrán recurrirse por esa tutela de derechos. Ok, eso es la primera característica. Nos da mención que se debe resolver una tutela de derechos en una audiencia. Ok, si bien es cierto, el juez está obligado en convocar una audiencia cuando el imputado presenta su tutela de derechos, ¿no? Pero nos da mención de que no se podrá convocar, o el juez, analizando el caso en concreto, no podrá convocar a, digamos, a una audiencia de tutela cuando, digamos, cuando el derecho sea muy urgente, ¿no? O cuando al invocar una audiencia digamos, el derecho que está siendo agraviado puede ser ya irreparable, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? De que cuando el derecho que alega la parte, digamos, agraviada va a venir en irreparable, el juez no podrá ya convocar a audiencia de tutela de derechos, sino lo va a resolver de manera inmediata y directa. Es esto. También nos da mención, que el juez no podrá o no va a convocar a audiencia de tutela de derechos cuando digamos, observa o se percata de que el abogado defensor o el imputado ha presentado la tutela de derechos solo, digamos, para obstruir la investigación del fiscal. Ahí no va a ser procedente la tutela de derechos y va a ser rechazada preliminarmente o liminarmente, ¿no? Otra de las características de la tutela de derechos nos da mención que se podrá solicitar la exclusión del material probatorio ilícito. Ok, nos da mención de que por la tutela de derechos nosotros podemos pedir, digamos, que se incluyan, digamos, medios probatorios que han sido recuperados o han sido recopilados ilícitamente, vulnerando derechos fundamentales, ¿no? Esto lo vamos a analizar más adelante. Otra de las características nos da mención que no se puede cuestionar mediante tutela de derechos la formalización de investigación preparatoria. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no podemos, yo como agraviado, no puedo cuestionar la formalización de la investigación preparatoria porque es una facultad discrecional del juez, no, perdón, del fiscal, ¿no? No podemos cuestionar esa disposición de formalización de investigación preparatoria.
Ok. Otra característica es que la tutela de derechos procede solo en las diligencias preliminares hasta la culminación de la investigación preparatoria. Se debe resolver en una audiencia. Bueno, como ya les mencionaba, ¿no? El juez, si bien es cierto, está obligado a convocar a audiencia, pero, digamos, no convocará en audiencia eh, digamos, cuando el derecho puede constituirse en irreparable, ¿no? Al convocar a una audiencia, sino que ahí lo va a hacer de manera inmediata y directa, lo va a resolver. Y no convocará en audiencia, como ya les mencionaba, cuando el abogado, digamos, para obstruir la investigación preparatoria y no presenta esta tutela de derechos, ¿no? Sin un fundamento claro. El acuerdo plenario 2-2012, también emitido por la Corte Suprema, ¿no? Nos da mención que para interponer una tutela de derechos, primero tenemos que recurrir ante el fiscal para pedirle que corrige el agravio. Ante la persistencia o negativa, recién podemos presentar la tutela de derechos ante el juez de investigación preparatoria. Esto es muy importante porque es un requisito de procedibilidad, ¿no? O sea, no podemos nosotros, que nos sentimos agraviados, que sentimos que el fiscal nos está agraviando un derecho, o la PNP, la Policía Nacional del Perú está agraviando nuestro derecho, no podemos recurrir, digamos, de frente a tutela de derechos, sino que debemos agotar esta vía, digamos, este requisito de procedibilidad, ¿no? Tenemos que solicitarle al fiscal primeramente, en un primer momento, de que, digamos, cese con esta vulneración del derecho, ¿no? En caso de que el fiscal se niega o diga que no, él no está vulnerando derechos, entonces ahí recién agotada esta podemos recurrir al juez de investigación preparatoria para pedirle que ampare nuestra tutela de derechos. La casación 136-2013 nos da mención, solo se puede recurrir a tutela de derechos, los que están descritos en el artículo 71. Bien, aquí hay una, digamos, con esta casación y con el acuerdo plenario 4-2010, la cual sí nos mencionaba, de que podíamos recurrir, en vía de tutela de derechos, eh, todo lo que están escritas en el artículo 71 y los que no tengan vía procedimental, ¿no? Pero esta casación es tan, digamos, estricta que nos da mención de que solo podemos recurrir los que están contemplados en el artículo 71. Ok, otras sentencias que marcan parámetros para la interposición de la tutela de derechos. Vamos a analizarlas. La cual nos da mención que la apelación no se requiere la presencia del imputado. Ok, ¿qué quiere decir esto? De que, si yo presento una tutela y esta tutela, digamos, es rechazada por el juez, entonces yo voy en vía de apelación. Y nos dice que en vía de apelación, o sea, ya no se requiere la presencia del imputado, ¿no? El imputado. Y solo puede ser, ¿no? Digamos, la presencia de su abogado defensor. Ok, otra sentencia que marca, digamos, un parámetro, viene a ser que las pruebas ilícitas, para cuestionarlas, deben estar reservadas, dice, sirviendo de base, perdón. Entonces, ¿qué queremos decir esto? Mencionábamos que con la tutela de derechos se pueden cuestionar pruebas o se pueden excluir pruebas ilícitas, ¿no? Que se han obtenido ilícitamente. Entonces, esta sentencia nos da mención, esta sentencia, no, perdón, esto es el expediente 249-2015, la cual nos da mención, si bien es cierto, si bien es cierto, se pueden, digamos, discutir esto o excluir pruebas ilícitas en la etapa intermedia y en el juzgamiento, pero, pero exclusivamente o excepcionalmente se pueden solicitar mediante tutela la exclusión de estos medios de prueba. Pero nos da mención en el supuesto de que estas pruebas ilícitas están sirviendo de base, ya sea para una medida cautelar, puede ser como prisión preventiva,
o para los demás actos sucesivos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Digamos que el fiscal recopila un medio de investigación, digamos, no, un acto, una prueba ilícitamente, violando digamos, las garantías constitucionales, ¿no? Digamos una declaración que la policía me haya sacado, eh, digamos, torturando, ¿no? Y esta declaración, digamos, incriminatoria está siendo, eh, está sirviendo para ponerme a mí prisión preventiva, ¿no? O esta declaración está sirviendo para realizar otros actos, ¿no? Pues ahí puedo cuestionarla cuando sirvan de base para una, digamos, a una tutela, para una, digamos, a una medida cautelar o actos sucesivos, ¿no? Pero en caso de que no sirva esta de base para ninguna tutela, no podemos recurrirla no podemos recurrirla mediante tutela de derechos. El Tribunal Constitucional también en el expediente 62-60-2015 nos da mención que se debe respetar la defensa material y formal. Esto nos da mención de que si bien es cierto, la defensa o el derecho de defensa tiene dos dimensiones, tanto material, que viene a ser que el imputado o el investigado puede hacerse valer, no puede hacerse una defensa, digamos una defensa material, él puede hacerse su defensa, ¿no? Y una defensa formal puede ser una defensa técnica mediante su asesoramiento y patrocinio de un abogado. En caso de que esto no se respeten o no se respeten esta garantía, estaremos entrando en un estado de indefensión, nos da mención del Tribunal Constitucional. Y así también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso López Álvarez versus Honduras, nos da mención de que no se puede utilizar en una investigación, o no se puede obligar a declarar a una persona o a un imputado contra sí mismo. Y no se puede utilizar esta declaración en su contra. Eso sería todo. Gracias.